La arquitectura en el periodo prehispánico. La época prehispánica en México incluye los sucesos antes de la conquista española en 1519. Varias culturas importantes como los mayas, olmecas, aztecas, teotihuacanos, toltecas y mixtecas habitaron el país, prosperando en el centro y sur debido a la riqueza natural, y también hubo culturas en el norte, conocido como Aridoamérica. Algunos ejemplos de arquitectura prehispánica son Paquimé, una ciudad que llegó a tener unos 3.500 habitantes, sufrió una decadencia por hostigamiento enemigo alrededor de 1340. Otra puede ser Monte Albán, fundada por los zapotecos. Destaca por su monumental tarea de construcción en una alta montaña con un complejo sistema de drenaje y almacenamiento de agua. También tenemos a Teotihuacán, con una planificación urbana basada en 2 ejes estructurales. Alcanzó su apogeo en el siglo III después de Cristo, con una población que llegó a tener alrededor de 2.000 conjuntos habitacionales. Sáchila, fundada por los zapotecos. Su arquitectura destaca por las tumbas ornamentadas con figuras de estuco relacionadas con el mundo de los muertos. Lambiteco, parte del sitio arqueológico de Yehui, conocido por sus mascarones y esculturas de fino estuco. A continuación hablaremos del estilo Puc. Fue desarrollado en la región de Yucatán y Campeche a partir del año 600. Se caracteriza por muros lisos verticales en la parte inferior, frisos decorativos en la parte superior, uso de columnas y escalinatas y bóvedas ovaladas y en triángulo trunco. Las diferencias entre Campeche y Yucatán incluyen la ornamentación y el uso de diferentes materiales. Ahora hablaremos de la arquitectura colonial en América Latina, que abarca desde el descubrimiento del continente en 1492 hasta las independencias a principios del siglo XIX. Esta arquitectura se desarrolló sobre las ruinas de grandes ciudades precolombinas, formando la base de la nueva civilización hispanoamericana. Durante este periodo, el arte en Latinoamérica fue predominantemente religioso, influenciado por el poder de las órdenes religiosas provenientes de Europa. Las formas artísticas variaban según la región étnica y geográfica. Ahora vamos a hablar de la arquitectura colonial en México. Esta arquitectura se reflejó principalmente en viviendas y edificaciones religiosas católicas. Los españoles destruyeron templos prehispánicos para construir iglesias católicas. Las ciudades fundadas seguían un trazado de retícula de dámero con la iglesia en el centro, integrando elementos europeos con prehispánicos debido a la falta de materiales y mano de obra adecuados para seguir fielmente los parámetros europeos. Los templos católicos construidos antes de 1570 tenían una tendencia gótica, con una nave de cabecera poligonal, bóvedas de crucería o de cañón y acabados exteriores sobrios. La influencia indígena se notaba en lo decorativo, con tallas en superficies planas a bisel. Avanzado el siglo XVI, se construyeron modelos platerescos. El estilo barroco, que es muy significativo en México, se destacó por su riqueza decorativa y uso de diversos materiales como piedra y yeso, facilitando la creación de policromías en el interior y fachadas en las edificaciones. Las creaciones artísticas en el Virreinato de Nueva España se distinguió por su singularidad, con elementos exclusivos y particulares según la región y época. Algunos ejemplos fueron la pintura mural o los frescos en los conventos, que fueron una técnica destacada, con 2 tipos principales: para los frailes, que eran escenas meditativas en espacios privados, y para los fieles, pinturas en lugares abiertos con un propósito didáctico, aprovechando la cultura visual mesoamericana para enseñar temas religiosos como la lucha entre el bien y el mal, los tormentos del infierno y los pecados condenados por el cristianismo. Durante el siglo XVI, los frailes construyeron conventos que funcionaban como verdaderas fortalezas, recordando los castillos medievales. Estos conventos simbolizaban la victoria contra el mal y Satanás. Muchos de ellos se erigieron en áreas apartadas, sin grandes asentamientos indígenas, lo que generó tensiones con las autoridades civiles y del clero secular, preocupadas por la influencia de los frailes sobre la población y por el uso excesivo de fuerza laboral indígena. Podemos hablar de 2 temas de arte muy importantes: el arte barroco, que surge a mediados del siglo XVII. Esa era una corriente artística europea que fue adoptada en la Nueva España, integrándose con características propias. Se manifestó con una exuberante teatralidad en las iglesias a través de portadas y retablos. Los indígenas y los criollos mezclaron sus costumbres, tradiciones e historias, usando colores brillantes,
formas dinámicas y composiciones fantasiosas. Ambos contribuyeron a la riqueza del barroco novohispano. También tenemos el arte indocristiano, que es una mezcla de influencias indígenas y cristianas. Un ejemplo muy grande que tenemos es el atrio de la iglesia de Huichapan, Hidalgo. Este estilo refleja la dificultad de distinguir entre la cosmovisión indígena y la española. Las fachadas barrocas, esculturas y pinturas de la época están cargadas de elementos decorativos, como frutas y tocados, en representaciones de ángeles, mostrando una creatividad y un incipiente nacionalismo. Espacios abiertos y soluciones arquitectónicas. Influencia de la tradición prehispánica en las iglesias coloniales. Estaban los atrios, que se volvieron espacios grandes junto a las iglesias para las celebraciones masivas. Las capillas abiertas y pozas muestran la permeabilidad entre las concepciones religiosas europea y americana. Las naves únicas con cubiertas abovedadas favorecen la concentración del acto litúrgico. La relación interior-exterior de la arquitectura colonial iberoamericana, que es la combinación de influencias, que es la fusión de formas de organización espacial españolas y sensibilidad prehispánica. Los espacios abiertos contra los interiores, que era la arquitectura europea de grandes interiores, mientras que la prehispánica se caracteriza por espacios abiertos delimitados. La morfología, dimensión y escala. Es importante destacar que las estructuras tenían una escala monumental. Eso era para evocar el poder eclesiástico y era resignificar las estructuras religiosas prehispánicas. Los materiales utilizados en la Catedral de la Ciudad de México son concreto de piedras volcánicas y decoración de piedra andresita. Los interiores son austeros con decoraciones geométricas y retablos tallados dorados. Cabe destacar que el diseño de los espacios de culto en Iberoamérica refleja la fusión de culturas que es el resultado de la conquista, con adaptaciones arquitectónicas y decorativas basadas en materiales y técnicas locales. Esto crea espacios que transmiten la ideología cristiana y generan una idiosincrasia propia, exaltando las sensaciones y reflejando la comprensa realidad cultural de su origen. Ahora hablaremos un poco de Luis Barragán. El enfoque personal que él tenía en la arquitectura es el silencio y la serenidad, ya que él valoraba el silencio y la serenidad en sus obras. Creía que la verdadera belleza de la arquitectura radicaba en su capacidad para promover la paz interior y la tranquilidad, lejos del bullicio y la angustia. También la soledad y la reflexión. Consideraba que la soledad como una compañera necesaria para que el hombre pudiera encontrarse a sí mismo. Su arquitectura estaba dirigida a quienes apreciaban la soledad y la introspección. Otro aspecto importante es la belleza y la espiritualidad. Según Barragán, la belleza es un misterio que ha sido objeto de culto a lo largo de la historia, desde las más antiguas civilizaciones hasta la tecnología contemporánea. También la espiritualidad y el mito. Él veía el arte como una manifestación de la espiritualidad y el mito, que son imprescindibles para entender la grandeza de las creaciones artísticas a lo largo de la historia. Algunos conceptos claves en su trabajo son la alegría y la muerte. Él consideraba que la alegría, aunque silenciosa y serena, es esencial para una obra bien lograda. La certeza de la muerte en su visión impulsa la vida y la espiritualidad de una obra. Los jardines y las fuentes también eran elementos importantes. Representaban una extensión de la naturaleza en una escala humana y un refugio contra la agresividad del mundo. Las fuentes eran vistas como elementos que traen paz y apacible sensualidad, evocando recuerdos de la niñez y tradiciones. Influencias y estilo. La influencia de la arquitectura popular y la nostalgia fue importante para Barragán, ya que se inspiraba en la arquitectura popular de México y en la tradición de los pueblos del norte de África. La nostalgia por su pasado y enseñanzas de la arquitectura popular y colonial influyeron en su estilo. También recibe inspiración religiosa y espiritual. Eso se refleja en su obra por una profunda reverencia a los conventos y espacios religiosos de la época colonial, marcados por una sensación de paz y bienestar. Su visión se basaba en el arte de ver. Subrayaba la importancia de ver más allá del análisis racional, honrando la capacidad de observar con inocencia y aprecio estético, influenciado por sus amigos y colegas. Una de las filosofías más importantes que manejaba era la nostalgia. La utilizaba como una fuente creativa. Consideraba que era una potencia poética que enriquece el proceso creativo del arquitecto, permitiéndole llenar de belleza los vacíos que quedan en las obras arquitectónicas. Por lo tanto, podemos decir que Barragán veía su trabajo como un medio para dignificar la vida humana a través de la belleza, y su labor se dirigía a contrarrestar la deshumanización y vulgaridad, contribuyendo a la creación de espacios que elevan el espíritu y fomentan una conexión más profunda con el entorno de uno mismo.